Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez en una noticia de último minuto que tiene que ver con el sicario que está libre. Rodrigo. No, y que realmente esta historia no deja de sorprendernos. ¿Qué pasó ahora? Atención a esto, que es la identidad finalmente confirmada por Interpol, José Pri, de este sujeto. Nada de Osman, nada de Osmar, lo nada de sospechamos Ferrer. desde un principio. Todo lo que hemos conocido hasta ahora era absolutamente falso, como tú lo dices, Pri. Daba exactamente lo mismo, la diferencia o la falta de alguna letra en su apellido. Resulta que Interpol logró finalmente la identidad de este sujeto de nacionalidad venezolana, Carlos Alberto Mejía Hernández. Carlos Alberto Mejía Hernández. ¿Y la edad, Rodrigo, se sabe? Difundiendo justamente... Sí, mira, hay una cantidad de información específica que ha logrado la policía a través de su trabajo con la oficina de Interpol de la Policía de Investigaciones. Y hay unas fotografías que se están difundiendo con la identidad y los datos reales que tenemos hasta ahora. Se trataría entonces de Carlos Mejía, alias Osmar Alexander Ferrer. Estamos hablando de un sujeto de 1,74 m de estatura, tez morena. Y aquí, atención, porque esto lo difunde la policía para que si usted puede aportar algún dato, lo puede hacer llegar a la policía. Tiene en su mano derecha un tatuaje en el dorso con el rostro del dios mitológico Zeus. Y se difunde justamente esa fotografía. Hay una cantidad de información de por qué se llegó a Osman que te lo voy a ir entregando. Mira, nos enteramos cómo se llama realmente. Ya vamos a conocer también, yo me imagino que a raíz de esta identidad, que sería la identidad real según Interpol, ¿qué edad tiene? Porque nosotros nos quedamos con un sujeto que se llama Osmar Ferrer, de 18 años. Suponiendo que tenía 18 años, Rodrigo. Y mientras tanto, haciendo el loco nuestro sistema judicial, arreglando un nombre que nunca existió. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hay una cuestión acá que no entiendo. ¿Por qué Interpol llega ahora a la identidad y no llegamos antes a la identidad? No entiendo, o sea... Seguro que es inexplicable. Yo exijo una explicación porque, o sea, el dato estaba. Hay respuestas. Hay respuestas. A propósito de la presión que Estados Unidos ha ejercido sobre Venezuela, en los últimos meses la policía venezolana se ha mostrado más colaborativa con Interpol, que recordemos es el organismo que reúne a todas las policías de investigación del mundo. La PDI, Carabineros forman parte activa y trabajan en Interpol. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se emite la alerta roja desde Chile, se hace un trabajo a través de Interpol y es Interpol quien se contacta con la policía de Venezuela. La policía de Venezuela es la que logra corroborar huellas dactilares y dice algo muy importante. Oye, pero estas huellas dactilares no son de un tal Osmar Ferrer. Estas huellas dactilares son de Carlos. En realidad, ahí hay una discusión, porque la Fiscalía con la policía no se pusieron de acuerdo. Todavía. Sí. ¿Qué pero pasó? Sí, la PDI Carabineros dice que se llama Carlos Alberto Mejía Hernández y este número es el RUT en Venezuela. Lo estoy diciendo en términos chilenos. Es la cédula de identidad venezolana. ¿Ya? Pero la Fiscalía dice que la información que le llega a ellos es que se llama Alberto Carlos Mejía. Vamos a seguir con eso. ¿Ya? Entonces, el comunicado de la Fiscalía no coincide con el letrero y la publicación que realizan las policías chilenas. ¿Ya? ¿Eso importa? Sí, importa mucho. Lo que hay que preguntarse es cuál es el nombre que tiene Interpol, que es la entidad que efectivamente está buscándolo en otros lugares del mundo. Podemos después contarles cómo se consigue la identidad falsa y todo, pero ahora lo importante es que todo este entuerto que se forma por Osmar Ferrer y después por Osmar Ferrer, al final se forma por un fantasma, por una identidad falsa. Y esto dice... A ver, Rodrigo. Ya, noticia de último minuto. Olviden y borren lo que dije recién. ¿Cómo? Esto es noticia de último minuto. Me acaba de llegar al WhatsApp. Es que esto ya cerremos por fuera. Cerremos por fuera después de lo que te voy a decir. La policía, justamente Carabineros, acaba de mandar, a propósito de un grupo en donde estamos todos los medios, esto es insólito, se lo estoy enviando por internet. La corrección. Ya lo tienen. Escúcheme lo siguiente. A ver. 9:52 AM. Corregimos ficha con el verdadero nombre.
que les pasé. Se llama Alberto Carlos Mejía Hernández. Cerramos por fuera. Rodri, ¿querís reírte más todavía de esta comedia de errores? Le preguntaron hace unos minutos al ministro Cordero la diferencia de estos nombres. ¿Ya? ¿Sabes lo que respondió el ministro Cordero? Que el nombre real era el que tenía el afiche de las policías, que era Carlos Alberto. Pero ahora nos enteramos que el nombre real era el que había publicado la Fiscalía, Alberto Carlos. Esos son los errores de nuestro sistema de justicia. Pero por favor, o sea, no paramos con los enredos y con la... se supone que la comunicación entre Carabineros y la Fiscalía debiera ser extraordinariamente fluida, y no solamente extraordinariamente fluida, sino que ultra chequeable. Uno podría decir, mira, la verdad es que entre Carlos Alberto y Alberto Carlos unanimidad, pero después de que vimos que por una letra lo dejaron libre, la verdad es que no es unanimidad. Digamos, a esta altura del partido nada es... Repe, una policía extranjera, si no hay coincidencia plena en la alerta que se emite, no puede detenerlo. O sea, si la alerta llevase mal el nombre, no pueden tomar detenido a la persona. Yo a esta altura le pondría las tildes a Mejía y Hernández, güey. Claro, también. O sea, te digo yo, para evitar cualquier otra cosa, digamos. Pero yo, a mí lo que no me cuadra, y aquí, Cristian, yo te voy a dar la palabra, porque lo que no logro entender es que cómo estas cosas no se hacen antes. Porque Osman Ferrer es el nombre que seguramente él quiso ponerse, no tengo idea. Y que al final el sistema chileno lo inscribe como el señor dice que se llame, porque entró de forma irregular. Precisamente dan los nombres para que no sea contrastable con sus antecedentes en Venezuela, por ejemplo. Pero resulta que ahora sí, por un milagro que no sé de qué, sí se pudo contrastar con la Interpol pudo contrastarlo con la base de datos que tiene Venezuela. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se pudo haber hecho antes? Una vez que fue detenido. Por ejemplo. Acá estamos en presencia de una cadena de errores y sigue sumando, o sea, seguimos en esta cadena de errores. Cuando se detiene a esta persona se le toma una desidactilar, o sea, todas sus huellas digitales para establecer su identidad al momento de la detención. Como son ciudadanos extranjeros, cuando hemos hablado de esto, Repe, de los fantasmas que ingresan por paso irregular, que no sabemos quiénes son, que es muy difícil encontrar, pasa esto. Él da un nombre, incluso se había registrado en su edificio con el nombre de Osman Ferrer. La policía toma esos datos, ¿verdad? Incluso hay una orden de detención en contra de Osman Ferrer, que pasa toda esta cadena de errores. Después hay una rectificación como Osman Ferrer, ¿te acuerdas? Y ahora sabemos la verdad, o sea, la identidad real de este sujeto después de 8 días. O sea, pero ¿qué provoca eso? ¿En qué se traduce? Porque es una confusión no solamente para nosotros que estamos aquí, no sabemos, no tenemos idea cómo se llamaba, ahora entendemos que se llama así, pero en la búsqueda, ¿qué significa que haya un error en los nombres que se disponen, por ejemplo, en un Se Busca? Es muy importante porque no sabemos si esa persona, Osman Ferrer, existe. Puede ser que a una persona incluso que se le haya tomado ese nombre, se esté buscando en forma internacional. Pero es que claro, a un nombre que no existe. Te digo, es más, si la alerta internacional se da por Carlos Alberto Mejía Hernández, este señor llega a la Policía Internacional, te voy a inventar. Sí. De México. Por ponerte un ejemplo. Pasa y le dice, la alerta sale, ¡pum! No, la alerta es por Carlos, pero él se llama Alberto. Pase nomás. ¿Me explico, no? Sí. La información que tenemos es que este entuerto se forma en Chile. La información que llega a través de Interpol es que él se llama Alberto Carlos y aquí hubo un error de las policías dando a conocer una identidad con los nombres alterados en el orden. Pero en este momento la información que tiene la Interpol y también la colaboración de las fiscalías que forman parte de una agencia de colaboración internacional es Alberto Carlos Mejía Hernández. Pero ojo, sigue también siendo buscado como Osman Ferrer, porque en estas fichas, en la alerta roja, se ocupa una sigla que es AKA, also known as, además conocido como. Y ahí se ponen todos los nombres
con los que él ha trabajado o ha sido Claro. formalizado en distintos sistemas, los apodos Los alias, también, exactamente, todo eso está en la ficha. Entonces, en este momento, también para la tranquilidad, debemos decir que está siendo buscado por los dos nombres. Incluso puede que hayan metido hasta en la ficha el nombre sin la E, Ferrer. Pero, JM, mira, yo quiero ser un poquito más crítico en cómo estamos trabajando. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros ya emitimos órdenes internacionales de captura con los nombres que teníamos. O sea, emitimos una orden de captura internacional a todo el mundo, a los 196 países que integran Interpol, como Osman Ferrer. Después emitimos una segunda orden de captura, que es esta, Carlos Pero- Alberto Mejía Hernández, pero ¿sabe qué 196 pasa? países, o sea, de Chile al No, mundo. no, pero Es ojo, que- ojo. Esta no la emitimos. Este es un Esa- error esa- Es interno. un error es interno, un es error un error en interno. Chile. Sí. O sea, la alerta está Esa. dada con este. De hecho, esto no es que nosotros, Perdón. como Chile, emitamos esta alerta. Es Interpol quien de Sí. vuelta nos dice, Venezuela informa que las huellas dactilares también coinciden con esta identidad. Y se le agrega a la orden de captura adicional. O sea, también porque estamos siendo súper críticos y nuestro sistema y nuestras policías no. Esto está siguiendo plenamente los protocolos. Ya, Este es perfecto. un error de coordinación interna que... Un error de coordinación interna nos puede haber costado que además esté libre, ¿no es cierto? O sea, Sí, claro. es otra chambonada más a una chambonada mayor. Pero la orden de captura internacional está operando de manera correcta. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros empezamos a hablar de este caso el lunes. Estamos a viernes y hemos hecho el loco toda la semana buscando a un sujeto con un nombre que no es, partiendo por el loco que se hizo desde el sistema judicial para arreglar un problema o un error con un nombre que tampoco correspondía. O sea, todo mal desde el principio Lo que para pasa- sacar y dejar en libertad a una persona porque faltaba una letra, se tipió mal de un nombre que nunca tuvo. Pero sabemos, y hemos sabido, que ya las relaciones de Chile con Venezuela prácticamente no existen. Porque ya ni consulado hay para atender a sus propios compatriotas. Que, por ejemplo, Chile con Bolivia no tiene relaciones diplomáticas, pero existen los consulados que atienden las necesidades de los ciudadanos de cada país en su lugar. O si existiera una tipo nota de algún tipo de un gobierno a otro, se canaliza a través de un consulado. No hay relaciones diplomáticas. Nosotros con Venezuela, básicamente ya nada, ni consulado. Entonces, siempre, o sea, sabemos también, por ende, que colaboración no hay ninguna No. del gobierno venezolano con Chile y otros países también, pero para con Chile respecto de, por ejemplo, poder identificar las identidades una vez que se toman las huellas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sí ahora con este señor? ¿En base a qué? No en general, porque ¿qué es lo que se imagina uno? Carabineros o la Policía de Investigaciones detiene a un señor como Osman Ferrer acusado de un delito gravísimo de asesinato, un sicariato. Entonces lo padronan al tiro, lo detienen, le sacan la foto del auto, qué sé yo, las huellas dactilares, pum. Y lo lógico que uno pensaría es, si este señor no tiene una identificación confiable, se remite a Interpol, se remite a Exactamente. Venezuela, en Venezuela lo identifican. No sé cuánto demorará esa cuestión, 7 días hábiles, ponle tú. Y el señor lo detuvieron el 9 de julio. Y estamos 18. ¿Quieres saber qué pasó? Tengo que cambiar la foto y poner a Trump. Esto se hace a través de Interpol. En Interpol ya dijimos que están todas las policías. Sí. Una de esas policías, el FBI. ¿Ok? Estados Unidos tenía un problema con el tren de Aragua. Se transformó en un tema de campaña, se transformó en un tremendo tema a principios de este año. Una de las negociaciones que tuvo Estados Unidos con Venezuela fue que Venezuela recibiera a los deportados, pero que además abriera su información. A mí no me extrañaría que Interpol a través del FBI esté chequeando información con Venezuela, porque a Estados Unidos sí le abrieron la llave de información. ¿Para qué? Para evitar más sanciones, ¿no es cierto? Entonces, no es que Chile haya llamado por teléfono, al menos la información que tenemos, que nos desmienta el ministro. No es que acá el gobierno chileno haya agarrado el teléfono, oye, necesitamos corroborar No. Si a Chile no le hablan. Chile antes lo hacía a través de la policía peruana, de hecho. No directo. Sino que es a través de Interpol que se logra la información. Pero una información que se obtiene, o sea, uno imagina que esto lo meten a un sistema y con la facilidad que hay de contrastar, no sé, una foto, ¿cómo se van a demorar 5 días? 5 días desde que estalló el caso aquí, pero él lo detuvieron, ¿qué día? ¿El 19? El 9.
¿El El 9? 9. ¿El No, 9? el 8 y el 9 lo formalizaron. 8 días. Ya, O sea, 10 días, básicamente. 10 Desde que lo detuvieron, 10 días. ya, el 8 de julio. Y resulta que ahora recién nos estamos enterando que tiene otro nombre. Cuando siempre se tuvo esa información, independientemente cuánto se demora Interpol, que hay que mandarle una carta, que es un sistema burocrático, que No hay enlace directo. La policía chilena tiene un enlace directo con Interpol. por eso mismo. Rodrigo Pérez, ¿qué otra información tienes tú? Exactamente lo que dice José María. Dentro de las oficinas centrales, para que tú te hagas una idea, de General Maquena, donde está el cuartel general de la Policía de Investigaciones, a un costado está la oficina de Interpol, que es la oficina del enlace. Yo he estado al interior de esa oficina. Hay vínculo directo con las policías de los 196 países que son miembros. Cuando llega una solicitud de alerta, hay distintos colores de alerta, pero cuando llega la solicitud de alerta es automático, que se comienza a cotejar la información que hay, como las huellas dactilares, con la información que existe en el mundo sobre este sujeto. ¿Cuál es el conflicto con Venezuela específicamente? Que tramitar una identidad en Venezuela para un ciudadano común y corriente es muy complejo, son meses. Un ciudadano venezolano se puede demorar 2 años en sacar un pasaporte. ¿Qué es lo que existen? Los gestores. Los gestores finalmente agilizan el trámite. ¿En qué ha derivado esto? En mafias. Desde enero hasta la fecha hay más de 100 detenidos en Venezuela de gestores mafiosos que lo que hacen es generar identidades falsas y someterlas al sistema, realizarlas de manera regular, ingresarlas a la base de datos del SAIME, que es justamente esta base de datos de identidad de Venezuela. Por lo tanto, para la policía es muy complejo consultar esa base de datos oficial de dudosa calidad. Es por eso que se puede llegar a tardar tanto. En este caso, como lo decía bien Cristian, la policía, ¿qué es lo que hizo inicialmente? Él dice, se llama Osmar Ferrer. Bueno, ok. Primero le va a consultar al edificio donde vivía. El conserje dice, sí, aquí está registrado con ese nombre. Le pregunta a vecinos, le pregunta a cercanos y comienza a cotejar. Por eso se llega entonces a la confirmación de que se llamaba Osmar Ferrer, al menos dentro del territorio nacional. Policía de Investigaciones consulta a la base de datos de Interpol y ya sabemos finalmente entonces su identidad real. Quedamos plop, de nuevo. Porque ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo nos vamos a demorar tanto en detener a una persona y rectificar su identidad? O sea, ¿es relevante eso si es que hay una persona que efectivamente cometió un crimen y a lo mejor hay imágenes, hay cámaras y pruebas contundentes? Yo me imagino que al final la identidad puede pasar a segundo plano y aquí se le pondrá el nombre Perico Los Palotes y da lo mismo. Pero ya lo teníamos preso y ahora el gallo lo tenemos libre porque... Oye, qué horror. ¿Sabes lo que pasa? Que lo importante también de tener la identidad y tener los antecedentes de Venezuela es para saber si... Porque en este caso, por ejemplo... Primer delito, irreprochable conducta anterior. Ya, este delito es muy grave, ¿eh? Pero en el caso de otros, por ejemplo, que pueden ser capturados por receptación, o por agresión, o por asalto, o por robos, delitos que de repente la irreprochable conducta anterior es un atenuante para la condena final. Por eso es importante saber quiénes son y qué han hecho en su vida. O sea, si tiene antecedentes en Venezuela, en el caso de este señor o cualquier otro, es importante a la hora de darle una condena o del juicio mismo. Te digo digamos. algo, ¿por qué no es tan importante? Porque resulta que estamos hablando de uno de los delitos más graves. O sea, seguramente no, le va a sí. pasar toda la vida tras Pero- la reja. No es que se robó... No, yo estoy de acuerdo contigo, pero en el caso de otros. O sea, por eso es importante tener los antecedentes de las personas que son detenidas acá. Independiente que sea, en este caso estoy de acuerdo contigo, este va por cadena perpetua calificada, Claro. digamos. Pero en el caso de receptación, robo de vehículo... Sí, pero en este caso no iba a cambiar nada, porque si nosotros nos No, centramos sí, en este estamos de caso, acuerdo con este no caso. era tan relevante. Pero estoy diciendo en el fondo la Sí. importancia de tener los antecedentes cuando se detiene un ciudadano, sea venezolano, colombiano, peruano, también chileno, por supuesto. Es importante ver cuál es su hoja de vida. Porque de esa manera también la irreprochable conducta anterior no juega, o si es reincidente, o si es, qué sé yo, sobre el mismo delito, sobre otros casos. Es importante tener esa información. Y con Venezuela no la tenemos, ese es el problema. Saludamos a Emiliano Arias, ex fiscal de O'Higgins. Sí. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenos días, muy buenos días. Bien, preocupado por esta situación. ¿Y qué te pero- parece? Sí, toda esta cosa. A ver, dos cosas lo que dijeron recién. Efectivamente, la identidad en este caso no importa nada para dejarlo preso. Bastaba que el sujeto que estaba ahí sentado fue preso. De ahí lo ridículo de la explicación de que se dé una orden de libertad para arreglarle una letra al nombre. No tiene ninguna explicación lógica aquello. Se rectifica eso. Porque puede estar, como en este caso ocurrió, puede estar preso un sujeto con un nombre y en realidad es otro. Da lo mismo.
O sea, ese Claro. vicio no amerita en ningún caso Porque libertad. el sistema ya tenía la certeza, o sea, no tenía la certeza de cómo se llamaba, entonces da lo Claro. mismo arreglarlo. Podría llamarse Sí. Patricio Donald, pero estaba preso, el sujeto cometió el delito. Sí. Y lo otro, muy importante también, que dice Repe, que es el tema de para qué tenemos que conocer los antecedentes también de las personas anteriores para la adecuada segregación de la población penal. Porque yo no puedo poner a primerizos reales con personas que sabemos que no son primerizos y que solamente no conocemos los antecedentes. Es muy distinto decir que una persona es primerizo con otro que no conoce los antecedentes. ¿Saben la cantidad de extorsiones que se están produciendo precisamente en Santiago 1? Esto constatado por jueces de garantía que hacen los controles. Las extorsiones que se producen por este error porque se juntan primerizos reales con personas que no son primerizos, sino que solamente no conocemos los antecedentes y son peligrosos delincuentes que cometen sicariato y que los ponen al lado de los otros y comienzan a extorsionar. Pero esto se sabe hace años. Y también De habría... hecho, hoy día en Luna aparece un artículo relacionado a eso. Cómo esos delincuentes que son más experimentados finalmente se cruzan, los meten a todos juntos y terminan siendo extorsionados los Claro. otros delincuentes Le están dando adentro un de la mercado, cárcel. le están dando un mercado, están entregando un mercado. Cada vez Claro. que el Estado abandona un territorio y la cárcel es un territorio, es cooptado este territorio por la criminalidad organizada para hacer sus negocios. En este caso, extorsiones, que están produciendo bastantes millones en este tipo de extorsión, basado en un error que ya se sabe que se comete. Entonces, si hubiese tenido este sujeto una adecuada segregación, que también debería haber importado más controles al momento de otorgar la libertad, no estaríamos hablando de esto. Ahora, ante la duda, si no tenemos eso, ¿no será mejor segregarlo por si acaso? Por el delito, por ejemplo. Claro. Segreguemos por la gravedad del delito que se comete. Y en este caso estamos hablando de un Sí. sicariato asociado a criminalidad organizada. Ya, pero acuérdense que en el 2002 en Chile se había discutido la construcción de cárceles segregadas por tipo de delito. Han pasado 13 años, no se construyó ninguna. Ahí quedó la Y reforma esto a penitenciaria. propósito, ¿te acuerdas tú del dramático incendio en la cárcel de San Miguel? Donde estaba un chico que lo habían detenido por vender discos piratas, ¿no es cierto? Lo detuvieron y lo pusieron con toda la población penal, incluso con delincuentes de alta peligrosidad. Y fue, bueno, eso lo supimos lamentablemente con una catástrofe, Sí. una tragedia tremenda que fue ese incendio. Ahora, esto denota un problema mayor. En Chile tenemos una masa de inmigrantes irregulares, que no vamos a generalizar, no vamos a decir si son buenos, son malos, que no conocemos realmente quiénes son. No sabemos. No saben. O sea, si el día de mañana incluso la autoridad dijera, regularicemos, ¿ok? Podrían traernos documentos falsos. Sí. En este caso, este señor compró seguramente en Venezuela otra partida de nacimiento o un DNI falso, un carnet falso, ¿ok? Y se vino a Chile y cuando se identifica, aparte de autoidentificarse, a lo mejor hasta mostró un documento que es falso. Un documento que la PDI o cualquier ente contralor migratorio no tiene la capacidad de poder ir a chequear, porque en Venezuela no le van a contestar el teléfono. Mira, es tanto así, José María, que probablemente él pudo haber comprado esta identidad, la que hoy día se está publicando. Ah, claro. Porque no tenemos la certeza de que esta es real. Esta es la original, porque está la huella en el registro civil de Venezuela. Ya, pero tenemos esa certeza. Esa es la información que entrega la Interpol. Esto responde a la huella del registro civil. Cotejadas con las huellas Claro. tomadas acá. Ya. Pero igual puede tener 5 nombres más, pues fíjate, Sí, ¿no? ¿no? Sí, que además también entramos a otro tema de que la calidad de la documentación de identidad, la chilena no cumple los mismos requisitos, otras como la venezolana, es más fácil falsificarla además. Entonces Claro. es un verdadero problema. No sé si se acuerdan que hubo toda una polémica hace un tiempo atrás de que una instrucción del fiscal nacional que había que siempre pedir detención, que las personas que eran detenidas cuando no se sabía la identidad, Claro. mientras se verificaba esto, no habían protocolos adecuados, por ejemplo, con el registro civil a un año, en aquella época para hacer luego esa verificación. ¿Y qué estaba pasando? Que personas que no sabíamos quiénes eran cometieron un delito simple, que se llama un robo en bien nacional de uso público. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. ¿Tiene su identidad? No. Ya, Juan Pérez queda citado. Y nunca se llamó Juan Pérez, nunca se verificó nada. Y estaban saliendo y después nunca volvían. Se estaba produciendo un verdadero problema. Y ahí recién es que se produce esta coordinación con el registro civil y ya se está haciendo mucho más expedito cuando hay un sujeto que no se sabe realmente su identidad. Entonces, vemos que en este caso tan grave haya fallado también aquel procedimiento. Esto es porque a él no se le verificó adecuadamente su identidad, eso es evidente, lo estamos viendo corroborado días después. Entonces, falló el proceso de corroboración de identidad,
falló el proceso después de quedar en prisión preventiva, Sí. en virtud de una resolución se dejó en libertad. Las personas no salen en libertad en base a su oficio, o por un recurso de amparo, o por una revisión de medida cautelar. Falló también en la adecuada segregación en gendarmería. Un sujeto así de peligroso no puede estar sujeto a un control sin verificación. Y lo peor de todo, que nadie hace un mea culpa, ¿se han fijado, no? No, ahora No, pues siempre la culpa es del otro. el ministro de Justicia y la Corte están tirándose la pelota. Absolutamente. Oiga, Entonces, fiscal, yo tengo una pregunta porque nadie ha podido responderla. Nadie. ¿Es normal, a usted le tocó ver en sus años como fiscal, que cuando había que enmendar un documento judicial, en este caso una reclusión, una prisión preventiva, la forma de enmendarlo fuera decretando la libertad para volver a foja cero? casi 25 años con harto preso a cuesta, jamás. Sí. Jamás. No, jamás. Sí, porque, insisto, es lo que decía Pri al principio. Sí, el nombre no es que, para los efectos de dejar en prisión preventiva a una persona, el nombre da casi lo mismo. En el sentido de que se tiene que acreditar que el sujeto, la persona física que está ahí sentada, cometió el delito. Puede llamarse como sea, incluso hay casos de suplantación de identidad. Claro. De sujetos que compran cédula de identidad Sí. de personas sin antecedentes, se sientan, hasta los condenan y luego se verifica que no es. Ya está bien, hay que corregirlo, pero la forma de corregirlo es enmendando, se enmienda el nombre de quien ingresa. Pero O sea, fíjate, claro, sí, eso es lo que es absurdo y es lo que no entendemos. Ahora habría que volver a enmendarlo. Claro. Ya no es Osmar Ferrer, Claro. Alberto Carlos Mejía Hernández. O sea, de hecho... Si está preso hay que dejarlo libre de nuevo. claro, no, o sea, claro. si nos remitimos a eso en estricto rigor, no hay orden Claro. de prisión preventiva para este señor todavía. Po. Claro. O sea, La, si nos vamos a, exacto. digamos, La difusión roja respecto del otro ya no existe. Porque claro, Interpol trabaja con colores, decían recién. Sí. La difusión roja es la más importante, entonces el sujeto lo pueden detener en cualquier parte que lo encuentren. Pero a ese. Claro. Ahora, yo tengo acá la duda me persiste. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora sí Ah, llegó el nombre y seguramente los antecedentes de este señor y antes no se pudo? Tú me dices, no, lo que pasa es que Estados Unidos hizo esta negociación, que Interpol pudiera acceder. Ya, ok, pero eso no fue ayer. Eso de Estados Unidos se negoció Esa información la Venezuela a comienzo de año. Marzo. Entonces, nadie se le ocurrió decir, uy, si llamamos a Interpol y les mandamos la huella. sí, es que falló el proceso de verificación de identidad. Hace 10 días. Pero fíjate, es que la. ¿No tanto la puede urgencia- demorar el proceso sí, de identificación de identidad? Sí, pero es que espera un poco. Mira, es que yo fui fiscal jefe en aeropuerto por más de 10 años. De repente nos llegaban personas de países africanos que la identidad la sabíamos 6 meses después. Pero fíjate que no es relevante porque estamos discutiendo en base a un error. Porque Sí, ese po. sujeto tendría que estar preso con otro nombre, no importa. Quédese ahí, señor, importa usted. el nombre. Sí, segregado pues. y no Importa el salga nombre. nunca más. Da lo Demorémonos mismo cómo un se mes a llama. ver su identidad. Démosle una identidad en Chile, condenémoslo bien. Claro. Sí. Sí, pero está bien. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Ya. Emiliano, que efectivamente él debería estar preso aunque se llame Juan Segura. Claro, porque Ah, desde lo un mismo. principio no sabíamos su nombre. Claro. Pero es súper relevante Muy. saber la identidad real. Una vez que lo Sí. tengo preso, Sí. investigo cuál es su identidad real. Con tiempo, es por lo que decías tú, por la irreprochable conducta, e incluso Exacto. por si tiene delito en el extranjero, por circunstancia agravante, por su mayor Si cometió el peligrosidad. mismo delito Hay que saber. afuera o... sí. Pero no es tanta la urgencia, si se fija. La urgencia se da por este error en base a un oficio que por corregir una letra. Ya. Lo Pero deja ahí le libre. quiero preguntar, porque parte de lo que se defiende, cada organismo se defiende, porque el Poder Judicial dice, a ver, nosotros enviamos este documento, siempre lo tuvo Gendarmería a disposición, en donde se ordenaba mantener en prisión preventiva a este sujeto. Ese documento está, se envió. Fue uno de los mails que se recibieron tercero. incluso. Ya, Tercer documento. pero lo tuvieron. Y por otra parte, y ahí podría decir, alguien omitió o hizo vista gorda de que ese documento había llegado en Gendarmería. Entonces, por otra parte, Gendarmería dice, pero nosotros tenemos el documento en donde decía ordena la libertad. Lo que pasa es que Gendarmería no dijo, no, así es que estaba el otro, pero no lo miramos porque tenemos este. Pues. Teníamos los dos, pero teníamos este. Entonces, nos entrampamos en eso. Y por eso le quiero preguntar, aquí también hay que poner el ojo, porque la corrupción puede ser muy soslayada y a lo mejor vamos a hacer que todo parezca un error, pero que a propósito alguien haya hecho vista gorda, entendiendo que estaban todos los documentos a la vista y
agarró el que le convenía para liberar a este. Sí, en estos casos, este error se llama, si fuera error, negligencia gravísima e igual es constitutivo de delito por parte, por ejemplo, del que no lo advirtió, digamos. Porque en base Sí. a un oficio como este se deja libertad. También podemos ver a eso. Pero fíjate que es difícil llegar a conclusiones con tan pocos datos. Pero cada vez que van surgiendo más datos, vamos sospechando mucho más de que acá hay corrupción. Porque al sujeto además lo estaban esperando afuera. Sí. Entonces, alguien de Y afuera porque supo que salió iba con a toda salir. tranquilidad, pensando que iba a salir después de décadas. Sí claro, sí es ilógico, porque ¿cómo iban a estar esperando un sujeto que va a salir en 40 años más a la hora siguiente? Entonces, los datos que te van llevando de este error a que sí, existió un acuerdo que evidentemente hay un fenómeno de corrupción en alguna parte. Algo pasó porque Alguien se aprovechó de ese error y el aprovechamiento de ese error no creo que haya sido. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el error es muy grosero. Porque es una letra la que faltó y en vez de enmendarse se manda una orden de dejar sin efecto la prisión preventiva y ordena, porque lo estoy citando textual, ordena libertad. Ese documento intermedio, porque alguien va a decir, ya, pero después a los minutos llegó el otro, po, el que sí rectifica. Ya, pero ¿por qué se emite este? Esto es lo que no esto es lo raro, que se emita este que dice ordena libertad. Ok, llegó esta cuestión, al otro día llegan 2 mails y no, que el último mail. Entonces alguien aprovechó este documento del medio, el que decía ordena libertad con supuesta intención de dejar sin efecto para dar uno nuevo. Este se aprovecha para finalmente ponerlo primero en la fila. El fiscal se ríe cada vez que decía algo. Es que súmale que todo este tiempo nadie sabe, porque el fiscal del caso que se le está escapando el preso supo porque lo llamó una abogada de otro de los detenidos, que a su vez ese detenido lo llamó de la cárcel. Oye, bueno, ahora ya sabemos, el Alberto Carlos está afuera y yo no. Lo llama a la cárcel y esa abogada le dice al fiscal, oye, ¿cómo lo sacaste? ¿sí? ¿Eso fue? Eso fue. Sí. O sea, que le llamó y le dijo, oye, ¿por qué el Alberto Carlos está afuera y yo estoy acá dentro con la todavía? Alberto, La abogada defensora de uno de ¿Qué los hizo él? compañeros fue el que llamó ¿Qué al hizo él fiscal. que no hiciste tú? Una cosa así. Claro. Entonces la abogada dijo, posible, O sea, a ver. Claro. Aló, fiscal, oiga, ¿está afuera? No, sí, pues está afuera, no está. Se fue caminando, lo vieron salir caminando. Me está, güey, le dijo. No estoy, güey. O si no, todavía no sabemos, digamos. Entonces De ahí que- el fiscal se entera el día lunes. Claro, si no, todavía no sabemos que Alberto Carlos ya no está a la sombra, sino que está... Es tan importante lo que dice el ex fiscal de la segregación. Aparte que, bueno, él me va a entender, hemos trabajado en la calle, yo como ex PI, él como ex fiscal, lo que cuesta atrapar a estos sujetos, la investigación que hay detrás. Estos errores de nombre, no importa cómo se hubiese llamado, ya lo teníamos detenido por un delito gravísimo, estaba en prisión preventiva. Y ayer yo escuchaba a un exdirector de Gendarmería que decía, nosotros como Gendarmería no tenemos los antecedentes criminales de estas personas que ingresan, que son extranjeros, ¿verdad? Que entraron por paso irregular, que no tienen una identidad definida, que no tienen el extracto, o sea, no sabe quiénes son. Y ahí parte lo que dices tú, la segregación, o sea, si no sabemos quién es, esperemos esta respuesta de Interpol, de todas las entidades internacionales, de quién es la persona, pero en prisión preventiva. Sí, claro. No, claro, sí que lo curioso, yo vuelvo a insistir, y esto te lo pregunto a ti, Emiliano. Este documento del medio, que va en un documento aparte, no va corcheteado con los otros, ¿no? Claro. Porque además de todo esto es electrónico. Claro. Entonces resulta que este documento del medio es posible, porque yo entiendo que antiguamente las cosas eran con papeles, ¿no? O sea, todo era papel, carpeta. Es posible que alguien haya tomado este documento y haya dicho, miren, si este señor tiene la orden de libertad, obviando el otro para engañar, invento. O sea, pongámonos en caso hipotético de que alguien hizo la chanchada y dijo, voy a agarrar y se lo voy a mostrar acá en Santiago 1 para que digan, oiga, pero si él tiene que salir hoy día. Es que mira, es que sabe Repe, es que esto todo es muy extraño si vamos sumando cosas. Veamos la realidad. Estas personas no están en un hotel. No hay aquí que haya llegado un documento a la recepción y aló, señor de la celda tanto, tiene una y venga. Para sacar a un preso se demora muchísimo en Gendarmería. Es todo un proceso de que salga, si salió ya está bien la orden, es válida, listo que venga. Empieza todo un proceso. Se tiene que abrir la celda, salir, sacar. Por eso es muy relevante determinar cuánto fue el lapso que transcurrió entre el primero y el segundo. ¿Ya? Porque eso nos va a llevar a concluir por qué le habrían dado una urgencia al primero. ¿Ya? 2 horas y media.
El primer email llega cerca de las 10 y tanto de la mañana. Las 12 y que cuarto. Perdón, Y el 12 y cuarto y el segundo otro a las como 2. Y tanto. A las 12 y cuarto y venía con la información parcelada. Claro. Solo incluía el oficio primero sin la E en Ferrer y el oficio segundo enmendando ese error. Pero había sido generado por sistema 14 horas antes, el día anterior a las 8 de la noche. El segundo email llega con la enmienda final. Claro. ¿Y el lapso ahí? 2 horas y media. Es muy poco, digamos. Es muy poco para la tramitación, insisto. Esto no noté, el señor llegó acá una encomienda, venga a recibirla. No, es un proceso más que engorroso. Son personas peligrosas que están privadas de libertad. No podemos perder eso de vista. ¿Ya? Y además que, a ver, a no ser que esto sea una costumbre, que sería más peligroso aún, esto es que se esté dejando personas en libertad porque se tiene que corregir el nombre, un Claro, oficio y que saltó el fusible porque es un Claro, sicario del Tren de Aragua, Claro, digamos. es un oficio de esa naturaleza necesariamente debió llamar la atención al que lo Que eso te recibió. quería preguntar precisamente, Miguel. Sí. Más de 20 años en el Ministerio Público. Que el Ministerio Público, sabemos, trabaja codo a codo con la justicia, digamos, con los tribunales. ¿Cómo hacer esta pregunta? La gente tiene la sensación en general, cuando uno conversa, de que aquí hubo, y en general todo, yo me atrevería a decir, porque hasta que nadie nos explique bien todo el cuento, seguimos teniendo la legítima duda de si que acá hay algo más. Sí. ¿Cómo la ves tú? ¿Hay espacio para hablar de una justicia que puede tener ciertos elementos corruptibles o corruptos? Sí. Una justicia que simplemente no está adecuada a los tiempos y es torpe desde el punto de vista de esto, porque, como te digo, salta el fusible porque es el Tren de Aragua, digamos. Claro. Porque si hubiese sido, no sé, Juan Pérez que se robó un chancho, digamos, en la parcela 6 de Paine, a lo mejor nadie se entera y no es un tema. Entonces, ¿por dónde va la cosa? ¿Existe, a tu juicio, la posibilidad de que tengamos elementos corruptos, tanto en la justicia, Gendarmería, incluso Ministerio Público, que en este caso, en esta parte no ha sido, o simplemente es torpeza? A ver, habiendo sido tantos años fiscal anticorrupción, además, es imposible que no exista corrupción ni en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, ni en la Policía. No, es imposible. Tendríamos que ser un país real, una utopía. Entonces ya hay que partir de esa base. Luego, lo otro también que dijiste, Repe, que es súper interesante, es que nuestro sistema es del año 2000, es de principios del siglo. Y con estas mismas herramientas estamos combatiendo la criminalidad organizada del 2025. Ya hay un avance, se aprobó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, donde vamos a tener fiscales especializados, que son los fiscales que van a ver, que van a conocer de esto, pero además debemos avanzar también en tribunales especializados, porque en el Centro de Justicia se funciona con turnos que son antiquísimos. Acá empezamos el 2005 a trabajar. Son los mismos sistemas de turnos, los mismos sistemas de jueces. Acá, ojo, que también la corrupción y la amenaza o este tipo de decisiones no solo puede ser a cambio de dinero, sino también a cambio de amenaza. Pueden tener a tu familia No, claro, secuestrada, sí, pueden tener... Hay mucho de esto. Lo bueno que acá se tomó bastante en serio, tomó el caso el fiscal regional occidente, que sabe mucho de cárcel, conoce el trabajo de gendarmería, el abogado de gendarmería, tiene buenos fiscales trabajando en esto, y el hecho es bastante acotado en el tiempo. Es saber qué ocurrió en esas horas. Entonces, claro, lo que la ciudadanía espera para volver a confiar en las instituciones, que también es esencial para combatir el crimen organizado, que tengamos una pronta respuesta de qué es lo que ha pasado. Con responsable, evidentemente, porque lo que no puede... Si hay algo que no hay aquí, una irresponsabilidad absoluta. Acá, desde el error, fue tan grande que es una negligencia. Una negligencia que también podría ser constitutiva de delito negligente, o así delito. Emiliano, ¿sabes qué llama la atención? Que en el fondo, así como ha ido mutando el delito, siento en lo que no nos hemos actualizado es en la forma de detectar internamente Sí. la corrupción. Sí. Porque es tan simple y a lo mejor para no dejar rastro, ya lo mismo que yo entregué mi celular y mi computador, porque yo no le mandé un mail, no dejé, es como comprar droga y pedir boleta. Sí. Entonces pudo haber sido un acuerdo de palabra. Entonces pudo haber sido un pago en efectivo, no a mí, a otra persona, y nunca nadie, por más que investigue, va a saber porque no dejé ningún rastro. Entonces yo creo que probablemente, siendo muy mal pensado en vista de lo que está ocurriendo, porque resulta que esta no es la primera vez que dejan libre a un integrante del Tren de Aragua, No, sí. porque ha habido otros episodios.
y que no tenemos idea qué fue lo que pasó y nos quedamos con el escándalo y no tenemos idea en qué va la investigación, los jueces siguen ejerciendo y todos siguen ejerciendo igual, como aquí no ha pasado nada, ha sido un simple error y nos tenemos que quedar con esa respuesta. Sí, tiene toda la razón. Y no es el único. No sé si se acuerdan, en el caso de los gallegos, que ahora tuvo una condena muy importante en Arica, un juez de garantía fue el que ordenó revelar la identidad de los agentes encubiertos y los testigos protegidos. O sea, Escandaloso. ¿Qué pasó claro, ahí? entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, ¿cuál es la consecuencia que tiene para un funcionario público, sea fiscal, sea juez, sea policía? Puso en riesgo no la vida cumplir- de esas personas. Por supuesto. Y el éxito del juicio. Y la condena. En definitiva, otro caso que hubo en Los Vilos, no sé si se acuerdan también. Con la liberación de peligrosos delincuentes. Entonces, hay un tema de cultura también que debe permear a todas las instituciones. En el tema de la Fiscalía de Aviación. ¿Ya? Yo no quiero entregarle los antecedentes a la Fiscalía, me quedo con esto. ¿Qué es eso? No tenía ninguna Insólito, esa no, insólito. no tenía ninguna facultad. Hubo una modificación legal en el 2010 que decía, cada vez que exista un civil como imputado o víctima, esto es jurisdicción de la justicia civil. Y acá, a no ser que me estuvieran diciendo que desde la producción de la ketamina hasta su distribución era militar, lo que era imposible, había involucrado